Buenas noches, nuevamente estamos aquí en el programa Mundo Empresarial. En diversas oportunidades hemos tocado la formulación y gestión de los proyectos de inversión pública. Sin embargo, siempre había un vacío en cuanto a cómo actuar ante los posibles conflictos que se desarrollan durante el proceso o ejecución de un proyecto, para lo cual hemos invitado a la licenciada Esther Huiracocha Diestra, quien nos va a hablar sobre el tema. Buenas noches, Esther. Buenas noches, ingeniero. Mucho gusto. Así, para comenzar, siempre el ámbito social dentro de un proyecto son diferentes. ¿Cuántos conflictos sociales podríamos decir que existen actualmente en el Perú? Bien, ingeniero. A partir del año 2011 hasta el año pasado, que era 2015, se registraron alrededor de 539 conflictos sociales, de los cuales en 2015 fueron abordados alrededor de 200. Se dice de que el año pasado fue el año en que tuvo menor incidencia en el origen de nuevos conflictos. Sin embargo, de esta cantidad de 539, la tercera parte eran justamente conflictos relacionados por el consumo de agua, ¿no? Por ejemplo, podemos detectar los departamentos o regiones como Apurímac, Cusco, la misma Lima, Junín, por mencionar solo algunos que tuvieron conflictos. Y no podemos dejar de lado Cajamarca, ¿no? El conflicto Conga, por ejemplo. Ya. Sin embargo, a veces la palabra gestión se utiliza en diferentes términos. ¿Qué significa en este caso gestionar la prevención en el manejo de conflictos? Gestión es una palabra que es utilizada en el campo empresarial, pero también utilizada a nivel de organizaciones y también en poblaciones o incluso en regiones para dirigir a grupos humanos. Sin embargo, gestión implica también el proceso del desempeño eficiente de actividades que llevan a su vez el éxito y el cumplimiento de objetivos de una organización. Eso implicaría lo que es gestión. Si esto lo llevamos al campo del manejo de conflictos, entonces estaríamos diciendo que gestionar implica que los líderes, los directivos o cuya persona tenga algún trato directo con algún grupo humano, esta persona tiene que desarrollar eficientes habilidades y actividades que hagan que su liderazgo funcione de manera eficiente y correcta en el desempeño de las personas que está liderando. ¿Es necesario manejar el enfoque por competencias en cuanto al profesional que va a ejecutar un proyecto para que realice una intervención del manejo de conflictos de los stakeholders? Sí, bueno, el enfoque de competencias proviene de las teorías de la gestión del conocimiento y de las teorías de conocimientos y capacidades. Dentro de estos dos conceptos se puede decir de que competencias es desarrollar un buen desempeño de un grupo humano, de recursos humanos. Generalmente en el campo administrativo se nos enseña a todas las personas que dirigen grupos o directivos que ocupan organizaciones a que éstas desarrollen habilidades y competencias directivas. El desarrollo de competencias permite de que las personas puedan hacerlo de manera eficiente, de manera eficaz, pero desarrollando una serie de herramientas y acciones, estrategias, para que esto a su vez se lleve a cabo el éxito. Bien, sin embargo también existe dificultad en definir o diferenciar lo que es la prevención con la intervención. Sí, es cierto. Mayormente en los programas o proyectos, por ejemplo, de inversión pública que hemos observado, a veces se dice que cuando se empieza a ejecutar los proyectos, algo falló en la formulación y se empieza a mirar hacia atrás para ver el origen. Sin embargo, si utilizáramos estos dos términos desde la formulación, entonces tendríamos menos quizás problemas en el tema de manejo de conflictos. La prevención se maneja a nivel de antes de que suceda un evento. La intervención es cuando ya existe un conflicto y es la manera de cómo vamos a abordar, cómo vamos a manejar.
Si estamos hablando de un grupo de los stakeholders, es decir, de los actores sociales, tendríamos que ver y analizar el contexto. ¿Por qué es que se ha originado esto? Y de acuerdo a eso, saber utilizar las estrategias adecuadas para de esa manera poder abordarlo de la mejor manera. ¿Y de qué manera podemos abordarlo, por ejemplo, en la etapa de la misma formulación de los proyectos? Bueno, cuando uno empieza a formular y desarrollar todos los componentes que provienen en la formulación, hay una etapa de diagnóstico. Ya. Y en la etapa de diagnóstico nosotros tenemos que realizar un buen diagnóstico, es decir, una muy buena investigación. Y esto se refleja, por ejemplo, desde el taller de involucrados. Cuando empezamos a recoger las necesidades, lo que realmente demanda la población objetiva, lo que ellos quieren, los requerimientos, empiezan a hacer convenios, empiezan a firmar actas, y es allí un punto muy, muy esencial para todo el desarrollo de lo que se viene después. Allí podríamos trabajar muy bien, por ejemplo, el tema de prevención, ¿no? Evitar sucesos posteriores a los que hemos observado a nivel nacional con los proyectos que están existiendo. Obviamente, dentro de eso también entra a tallar luego en la ejecución quién está gestionando el proyecto, qué institución, organización o qué directivo está a cargo. Sin embargo, allí entra a tallar ya la parte ya no solamente de prevención, sino ya la parte de intervención. ¿De qué manera yo voy a abordar ese conflicto social y a partir de qué componentes del proyecto es que yo voy a poder desarrollar efectivamente una buena estrategia, un buen plan, para de esa manera poder dar solución, ¿no? Entendiéndose que por solución no es algo inmediato, ¿no? Es un proceso, porque para poderse originar un conflicto no se ha dado de la noche a la mañana. Ha seguido un procedimiento. Entonces, en la solución también se siguen pautas y procedimientos. Bien, dentro de este proceso que acabas de explicar, hay una etapa, no etapa, sino una palabrita que tácitamente la debemos de mencionar: negociar. En este caso, la palabra negociar, ¿qué significado tiene? Negociar es estar en las acciones de ganar y perder. A veces uno dice, yo he negociado, se utiliza el término, y luego yo quiero ganar nada más. Pero cuando uno negocia, tiene que estar también pendiente de que también tiene que perder algo. Pero esa pérdida debe ser una pérdida que convalide el éxito y la solución del conflicto. Pero esa pérdida no debe ser vista como algo negativo por ninguno de los dos lados, sino debe verse como algo de común acuerdo, de mutuo acuerdo de ambas partes. ¿Qué es lo que yo cedo para que la otra parte pueda también ceder y poder llegar a un común acuerdo? Claro. Solo así vamos a poder utilizar o vamos a poder llegar a un buen negocio, a una buena solución, ¿no? Si yo cedo un porcentaje o cedo algo y la otra parte no lo hace, o yo observo que la otra parte no está negociando, no está cediendo según lo que yo estoy cediendo, entonces no voy a llegar a ningún acuerdo. Claro. Entonces también debe ser congruente, es una característica de la negociación, que lo que se ceda también debe ser congruente en valor, de acuerdo a lo que está de por medio, para que de esa manera se lleguen a buenos acuerdos. Sin embargo, sabemos que dentro del manejo de los conflictos que se puedan presentar dentro de un proyecto, también juega un papel importante la inteligencia emocional del proyectista o del que está al frente del proyecto. Entonces, en esta manera, ¿cómo es que interviene la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, ingeniero, es una habilidad que debe ser desarrollada no solamente por los formuladores o aquellos que están a cargo de un proyecto de la dirección, sino de todos los profesionales sabidos que hay, no solamente en nuestro país, sino a nivel universal. La inteligencia emocional es una capacidad en la cual la persona puede desarrollar y cómo sus emociones las va a poder controlar para un efecto positivo. Va a haber momentos en que quizás se va a sentir muy presionado la persona que va a negociar o que va a ser de mediador en un conflicto. Entonces la inteligencia emocional tiene un papel muy importante en ese momento. ¿Por qué razón? Porque si la persona de pronto no maneja bien sus emociones por un problema quizás personal, entonces no va a poder ser un buen mediador.
Entonces la inteligencia emocional desarrolla mucho los canales de capacidades emotivas, llevándolas a un campo positivo para que de esta manera los resultados sean óptimos y sean buenos. Llámese óptimo en el tema emocional, aquellos que llegamos a buenos acuerdos, palabras también positivas, y siempre la persona tiene que tener respuestas activas, respuestas que lleven al positivismo, no solamente de esa persona, sino del grupo humano con el que trabaja, ¿no? Así como lo acabas de mencionar, la inteligencia emocional, también he escuchado un término de la inteligencia espiritual. ¿Cómo interviene en este caso para el manejo de estos conflictos? La inteligencia espiritual se desprende del desarrollo intrapersonal y desarrollo interpersonal. Intrapersonal es cómo yo me siento conmigo mismo. Si yo no estoy bien conmigo mismo, entonces no puedo dar lo mejor a los demás. Y la inteligencia interpersonal es cómo yo me desenvuelvo con las otras personas. Entonces, para poder desarrollar una buena inteligencia espiritual y poder luego abordar a otras personas, primero tengo que desarrollar mi inteligencia intrapersonal, alimentarme yo personalmente con mis valores, con mis sentimientos, con mis emociones, con mi profesionalismo, con mi trabajo, con mis funciones, y luego eso repartirlo con el desarrollo con mis compañeros de oficina, compañeros de repente en campo, con otras personas en los proyectos, cuando de repente el formulador en este caso va a recoger información, cómo es la llegada que tiene con las personas de las comunidades, porque a veces sucede que muchas personas son muy buenas al menos en máquina, en papel, al momento de formular, pero al momento de recoger la información en campo, no tienen esa llegada con la persona. Y es esencial desarrollar este tipo de inteligencia intra e interpersonal, porque va a alimentar el alma para que esa persona luego también pueda ser confiable para las otras personas. Y eso es lo que se necesita, que las personas, que todos los actores sociales, los stakeholders, sean personas que generen confianza. Claro. Para que luego también toda la información que también te den o que tú escuches o desarrolles sea una información correcta, ¿no? ¿Y estas herramientas cómo ayudan o cómo coadyuvan a que se desarrollen los procesos de intervención o de prevención en los conflictos? Bueno, parte de eso, por ejemplo, es el hecho de que si un formulador va a campo y tiene una conciencia de que está ingresando a una comunidad que tiene un patrón cultural, entonces esa persona que viene de afuera, ese foráneo, tiene que respetar los patrones culturales, tiene que respetar todo el entorno social, las creencias, las costumbres, la religión, y eso es parte del desarrollo espiritual, porque sabe que consigo mismo en su espacio se siente bien, con ciertas características, y al ingresar a otro espacio de una comunidad o de un grupo de personas, entonces tiene que respetar todos esos patrones, y si los hace suyos, al poder también ingresar y disfrutar con esas personas. Entonces la inteligencia espiritual ahí cobra un mayor alcance. ¿Por qué? Porque si la persona de repente no se siente bien en esa comunidad o con ese grupo especial, entonces no va a poder cumplir o no va a poder recoger la información que necesita. Y por ende la información que lo va a llevar a que luego pueda formular. Y hablando en el campo ya de ejecución de proyectos, si una persona está a cargo de un componente o de ejercer quizás capacitación o de repente instalar algún tipo de equipo y no tiene esa llegada con la comunidad o no cae bien, como dicen los pobladores de las zonas rurales, entonces tampoco va a tener todos los beneficios y todas las facilidades para que pueda darse un trabajo agradable. Y sobre todo porque la persona cuando va, no va pues a nombre de título personal, sino va a título de una organización, de una empresa. Exacto. Entonces, la inteligencia del tipo espiritual, eso te ayuda a sentirte bien contigo mismo y hacer sentir bien a los demás. Dentro de todo esto, lo que hemos hablado de los diferentes conflictos y los planes de prevención, intervención, ¿qué perspectiva se avisora para las comunidades o las organizaciones que van a ser beneficiadas con un proyecto determinado?
Bueno, las perspectivas, yo siempre pienso en positivo, ¿no? Siempre hay que pensar así porque si nosotros creemos y pensamos de que cuando uno va a formular un proyecto, uno lo hace con la esperanza de una ayuda social a una comunidad determinada, con un componente que los va a ayudar, sea con una necesidad básica u otra necesidad que pueda ayudarlos a mejorar su calidad de vida. En ese sentido, la prevención de manejo de conflictos ayuda a que esa persona sienta un impacto positivo del proyecto, más que negativo. Y no escuchemos quizás lo que habitualmente a veces sucede, ¿no? Cuando algunos proyectos son formulados y luego al momento de desarrollarse la ejecución, observamos de que al final existen cierto grupo de resistencia, ¿no? Que no están de acuerdo con cierto componente o cierto insumo que es parte del proyecto que está siendo financiado. Evitar eso es las conversaciones, es la parte de la formulación. Es tarea por eso del formulador el también desarrollar planes de prevención desde la formulación para evitar estos conflictos. Y cuando ya nos hemos hecho cargo de un programa o somos miembros de un proyecto que se está ejecutando, tenemos que también hacer nuestro el desarrollo de un protocolo, ¿no? O de un manual de funciones en el cual nos diga de qué manera podemos intervenir en caso que suceda esto o lo otro, ¿no? ¿Para qué? Para evitar justamente que los conflictos duren, como ahora sucede, ¿no? Muchos conflictos duran más de 100 años, más de una vida. Y eso pues se puede evitar porque los conflictos solamente son temas de comunicación y son temas de relaciones interpersonales. Pero porque no se llegan a acuerdos es que sucede esto. Entonces, nosotros debemos gestionar correctamente la formulación, tanto en la formulación como también en la ejecución, planes estratégicos, planes de prevención, planes de intervención para el manejo de conflictos. Solo así vamos a tener una buena perspectiva. Y eso hemos estado observando, que existe ya una cultura de tomar la iniciativa dentro de las propuestas que hemos estado viendo en algunos proyectos en regiones, ¿no? Es cierto que existen estos más de 500 conflictos sociales, pero también hay proyectos que están considerando estos componentes, ¿no? El componente que tiene que ver con el desarrollo de ejercer una buena conciliación entre la comunidad y entre también lo que ellos quieren y lo que también se espera también darles a ellos, ¿no? Porque a veces no todo lo que uno da también es bueno para ellos. Claro. Así es, creo. Bien, muy agradecidos por esta aclaración y sobre todo por las ilustraciones que has hecho en cuanto al desarrollo de estos conflictos que se van a encontrar y el manejarlos en el desarrollo de un proyecto. En esta oportunidad es un avance de un curso próximo que se va a dictar casualmente sobre el manejo de conflictos en el capítulo de Ingeniería Económica, casualmente con la licenciada Esther, y para lo cual se lo invitamos próximamente, saldrá la publicidad respectiva. Muy agradecido por esta asistencia y nosotros para una próxima oportunidad.